Bueno, análisis de riesgo. Recuérdense que anteriormente yo les dije que cualquier contramedida nunca iba a ser suficiente para llevar un riesgo a nivel cero. Toda vez nosotros entremos en un negocio, deseamos abrir un negocio, por ejemplo un e-commerce, yo siempre hago esta analogía, no podemos decir que nuestro riesgo va a llegar a cero, por más que pongamos un firewall, un IPS, por más que segmentemos la red, por más que pongamos un buen firewall en la DMZ, no sé. Cualquier contramedida nunca va a poder llevar un riesgo a cero, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que hacer un análisis de riesgo para ver cuál es el riesgo resultante de tener algún negocio como tal y de las contramedidas que tengamos. Entonces para eso primero tenemos que tener gobierno y gobernanza sobre nuestra información. Es decir, nosotros tenemos que saber qué tenemos. Tenemos que empezar con un inventario de datos, ¿verdad? Es decir, bueno, tenemos estos servidores virtuales, estos servidores físicos, tenemos este tipo de información, dónde está localizada, tenemos estos registros, estos archivos, estas políticas, estos dispositivos, estas laptops, estos celulares, bueno, y en teoría entender que tenemos que saber qué tenemos, valga la redundancia, ¿verdad? Eso se llama gobierno y gobernanza de la información, ¿verdad? Saber qué tenemos y cómo lo estamos controlando, ¿verdad? Toda vez tengamos una buena vista o un buen inventario de datos o una buena lista de datos, podemos clasificar esa información. Es decir, bueno, la clasificación o las etiquetas que pongamos pues puede ser basado en la confidencialidad de cada información o en la sensibilidad de cada información. Podríamos decir, bueno, estos activos son top secret, estos son secret, estos son confidenciales, estos son públicos. Podemos clasificar la información por proceso de negocio, es decir, bueno, yo tengo venta de mis productos en línea, pues cualquier activo que soporte ese proceso de negocio pues va a ser clasificado en este grupo, ¿verdad? Y podríamos utilizar cualquier esquema de clasificación de la información. Al final tenemos que saber que tenemos que etiquetarla y clasificarla, ¿verdad? Tenemos que saber qué tenemos y a qué grupo pertenecen. Esto con el fin de poder tener una buena relación o un buen conocimiento del impacto que podría tener esto, ¿verdad? Es decir, cómo me va a impactar si yo pierdo este activo en específico. Por ejemplo, si los clasificamos por proceso de negocio y tenemos un e-commerce, pues mi venta de artículos en línea podría ser un proceso de negocio principal, ¿no? Entonces el web server, la base de datos, el firewall delante del web server, todos estos son activos que soportan este proceso de negocio. Entonces yo ya podría saber si alguien vulnera alguno de estos activos, por ejemplo, se roban la información de la base de datos, yo ya podría decir, bueno, esto podría ser el impacto en esta imagen, en la imagen de mi negocio, podría perder esta cantidad de clientes porque ya no confían en que yo estoy salvaguardando, su información de una forma pues apropiada. Podríamos tener multas de las regulaciones, por ejemplo, si teníamos ciudadanos europeos, GDPR nos podría poner una multa muy alta. Y bueno, podríamos ver cuál es el impacto al final, pérdida de clientes, pérdida de dinero, pérdida de negocio, multas, etcétera, etcétera, incluso hasta cárcel, ¿no? Esto podríamos ver cuál es el impacto, pero no podríamos hacer este análisis de impacto que por cierto se llama Business Impact Analysis, el famoso BIA, ¿verdad? El análisis de impacto de negocio. No podríamos hacerlo si no tenemos ni siquiera clasificada la información y mucho menos si no tenemos un inventario de los activos que nosotros tenemos en la organización, ¿verdad? Ahora bien, el impacto, muchas veces decir cuál va a ser el impacto a la primera, pues es un poco difícil, especialmente porque muchas veces este proceso se inicia desde cero y no se tiene un histórico, digámoslo así. Entonces tenemos que hacer, bueno, hay dos tipos de análisis, uno cualitativo y uno cuantitativo, ¿verdad? Como su nombre lo indica, el cualitativo pues es de cualidad, ¿verdad? Al final aquí tenemos que depender del dueño de la información o el data owner, que es el último responsable de salvaguardar el activo, ¿verdad? Entonces, supongamos que el dueño de la información va a ser el gerente de IT para el servidor de la base de datos o cualquier persona que sea el dueño de la información. Al final, nosotros tenemos que decidir quién es el dueño de la información, ¿verdad? Entonces, supongamos que es el gerente de IT, el dueño de la información. Y él me va a decir, bueno, entonces yo creo que este sería el impacto o aquí o este proceso de negocio tendríamos que llegar a perder o podríamos perder. Y si perdemos este proceso de negocio, pues perdemos $50,000 por minuto. Y si perdemos $50,000 por minuto, los clientes se van a molestar, vamos a perder clientes, se van a ir con la competencia y bueno, podríamos pues tener un mejor análisis de impacto de negocio si tenemos bien definido quién es el dueño de la información y quién es el custodio de la información. A ver, el dueño de la información es el que podría decidir qué política vamos a implementar, por ejemplo, la política de encripción, y el custodio de la información es el que lleva a cabo el proceso para cumplir con esa política. Es una analogía muy fácil de hacer, ¿verdad? El dueño de la información es el último responsable y es el que dicta cómo se deben de salvaguardar los activos
o qué activos o qué políticas van a salvaguardar los activos, y el custodio es el que pues sigue los pasos y procedimientos para cumplir esa directriz que dio el dueño de la información, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál es la fórmula entonces para obtener el riesgo? Ahorita ya tenemos la primera parte de la fórmula, que es el impacto, ¿verdad? Con el Business Impact Analysis, otra vez, derivado de un inventario de activos y de una clasificación y etiquetado de la información, podemos tener una buena idea de cuál sería el impacto del negocio, ¿verdad? Entonces ya tenemos la primera parte de la fórmula del riesgo. La segunda parte es la probabilidad, ¿verdad? La probabilidad de que una amenaza pues explote una vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces, como su nombre lo indica, la probabilidad viene de las amenazas y de las vulnerabilidades. Otra vez, a mí me gusta hacer esta analogía. Hace mucho tiempo, para el tema del ransomware, salió una vulnerabilidad muy conocida que se llama Eternal Blue, que básicamente era una vulnerabilidad de día cero en todos los sistemas operativos Windows que tuvieran el puerto USB o el protocolo USB activo, ¿verdad? Entonces, aquí la probabilidad podría ser la misma si lo vemos desde el punto de vista desde la vulnerabilidad. Sí, la vulnerabilidad va a ser la misma para cualquier empresa que tenga ese sistema operativo o esa versión de Windows, ¿verdad? Sin embargo, los atacantes posiblemente no estén interesados en la panadería de la esquina o en la tienda de la esquina de nuestro barrio, pero sí estén interesados en un banco local o un banco regional, ¿verdad? Entonces, si bien la vulnerabilidad es la misma para la tienda de la esquina que para el banco regional, la amenaza posiblemente no sea la misma. La amenaza posiblemente sea un hacker local o un niño aburrido con conocimientos versus un crimen organizado, ¿verdad? Entonces, aquí la probabilidad siempre es algo de ir jugando con ella, y créanme que es algo difícil de decir, bueno, esta es la probabilidad, este es el impacto, así se calcula. Es un poco, digamos, tenemos que tener fórmulas matemáticas ahí para poder llegar a esto de un análisis cualitativo a un análisis cuantitativo, ¿verdad? Entonces, teniendo la segunda parte de la fórmula, que es la probabilidad, entonces el riesgo podríamos decir que es impacto por probabilidad. Y entonces aquí es donde vamos jugando con los riesgos, ¿verdad? Ahora bien, podríamos agregar una tercera variable a esta fórmula, que son las contramedidas que ya tenemos, porque es muy probable que ya tengamos alguna forma de contramedidas, ¿verdad? Un firewall, un antivirus, un anti-malware, lo que sea, ya tenemos una contramedida. Entonces podríamos decir que una fórmula extendida del riesgo son probabilidad por impacto menos contramedidas, es decir, la contramedida pues va a apalancar o a mitigar un poco las amenazas que tengamos presentes, y por ende va a bajar la probabilidad, ¿verdad? Entonces podríamos decir que esa es la fórmula del riesgo como tal. Y entonces aquí tenemos un tema. Si nosotros tenemos tres riesgos, nosotros identificamos tres riesgos, uno alto, uno medio y uno bajo, otra vez del resultado de la fórmula de impacto por probabilidad. Dejémoslo con impacto y probabilidad de momento para este ejemplo, y supongamos que tenemos un riesgo de 75%, uno de 50% y uno de 25%. Y entonces nosotros venimos y le preguntamos a junta o al tema financiero o al CEO o al dueño de la organización. Le decimos, bueno, ¿cuál es tu nivel de riesgo aceptable? ¿Cuál es tu apetito del riesgo? Y nos dice, bueno, mi apetito del riesgo es 50 o es 55, por ejemplo. Entonces, bajo este ejemplo, nosotros deberíamos de invertir todo el budget que tenemos en mitigar el riesgo de 75%, porque al final todo lo que esté abajo de 55% pues va a ser riesgo aceptado. Obviamente nosotros tenemos que hacerle ver al dueño de la empresa o a la junta directiva o a quien sea que reportemos que siempre va a haber un riesgo, ¿verdad? Nosotros lo que estamos haciendo es reduciendo el riesgo a su máxima expresión con el budget que nos dieron, y bueno, ellos ya deciden si lo aceptan o no. Porque también está el escenario que nos digan, cuando nosotros les expliquemos, mira, tenés la probabilidad del 50% de que nos pongan una multa de $600 millones, como acostumbran a hacer las multas de GDPR, que él te diga, bueno, él o ella te diga, bueno, entonces aquí mejor reduzcámoslo a un 25%. Y aquí está un budget adicional para que lo puedas hacer, ¿no? Entonces ahí es donde vamos jugando nosotros con el riesgo. No es solo poner contramedidas a lo loco, sino que tenemos que ver qué contramedidas vamos a poner para reducir riesgos específicos. Y recuérdense que esto, cuando hablamos de riesgos, ya tomamos en cuenta los activos más importantes, porque estos salieron del BIA, ¿no? Del Business Impact Analysis. Nosotros teniendo los activos de parte del BIA, o los activos más importantes o que más nos van a hacer impacto, pues es más fácil ver dónde es que tenemos que poner las contramedidas específicas, y ya no solo decir, bueno, vamos a comprar un firewall y vamos a comprar un antivirus y proponer soluciones muy genéricas, ¿verdad? Vamos a proponer soluciones un poco más certeras y con un target más específico para poder reducir un riesgo muy importante o los riesgos más altos que tengamos dentro de la organización, ¿verdad?
Y para esto, para demostrarle a Junta otra vez que nosotros no somos un gasto, sino que somos una inversión, existe un tema que se llama ROSI, R-O-S-I, que se llama Return of Security Investment. Básicamente es igual que el ROI, solo que es el con la S ahí metida, ¿verdad? Que es el retorno de la inversión en seguridad, ¿verdad? Aquí donde podemos decir, bueno, nos iba a costar esto o tenemos una probabilidad del 75% de perder 600 millones y con $100,000 que me diste de presupuesto, pues yo lo logré reducir a un 25% de riesgo, ¿verdad? Entonces ese es un riesgo aceptable para Junta y bueno, se acepta y ya logramos nuestra meta. Recuérdense, nuestra meta no es que nunca nos vulneren, sino que nuestra meta es reducir el riesgo de las vulnerabilidades, de que una vulnerabilidad explote una amenaza, ¿verdad? Y entonces así es como en pocas palabras podríamos decir que se calcula el ciclo de vida del riesgo, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros decimos, bueno, ya sé cuál es el riesgo, ya sé qué controles voy a poner en marcha, porque ojo, que no tiene sentido, supongamos que sea un 75% de riesgo, sí, pero el impacto eran $10, $15. Pues no tiene sentido comprar una solución de $30, $40 si mi impacto es $10, ¿verdad? Ojo que la contramedida no puede ser más cara que el impacto. Eso es lo que estoy tratando de decirles. Si vamos a proponer una solución, pues que no se pase de lo que realmente el impacto es. Y cuando empecemos a dar todos estos términos, créanme que la seguridad va a dejar de ser algo técnico y se va a convertir en algo de negocio, que les va a convenir a los dueños del negocio, valga la redundancia, y vamos a empezar a sentarnos en la mesa de los CEOs, ¿verdad? De los CIOs, CFOs, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y al final tenemos el tema de las mitigaciones o cómo vamos a decir si el riesgo o qué tratamiento del riesgo vamos a poner en marcha, ¿verdad? Primero tenemos la aceptación del riesgo, que es la más fácil, ¿no? Primero la aceptación del riesgo donde decimos, bueno, aquí es un 75%, yo realmente no tengo plata para mitigar este riesgo, que se queda así como está. Y de repente pasa, pues vamos a tener que absorber las consecuencias y si vamos a cerrar, pues vamos a cerrar, ¿verdad? Esa es la aceptación del riesgo. Luego tenemos la mitigación, que es lo que acabamos de discutir, ¿verdad? Es decir, bueno, yo tengo $100,000, voy a utilizarlos para reducir el riesgo de 75% a un 25%, que es el riesgo aceptable que me dio la junta directiva, ¿verdad? Luego tenemos la transferencia del riesgo, que esto es básicamente adquirir un seguro, un ciberseguro que está muy de moda ahora, ¿verdad? Es decir, si a mí me pasa algo, pues yo tengo un seguro que me va a cubrir todos los daños. Y ojo que aquí con los daños, se recuerdan que hablamos de las penalizaciones en los SLAs para nuestros proveedores, pues exactamente lo mismo para los seguros, ¿verdad? Si nosotros vamos a poner un seguro, pues tengamos en cuenta las penalizaciones de las regulaciones, el daño en la imagen, la pérdida de clientes, etcétera, etcétera. Todo esto tenemos que ponerlo en un seguro si es que vamos a decidir transferir el riesgo. Y el último es evitarlo, ¿verdad? Es decir, bueno, si yo tengo un e-commerce y voy a abrir una página web, pero veo que en línea pues mi producto tal vez no se vaya a vender mucho o realmente no me conviene en términos de negocio, pues igual y no lo abro la página web y yo evito el riesgo, ¿verdad? Y ya no hay problema acá. Ahora bien, como les había dicho al inicio, todo esto se tiene que hacer primero de una forma cualitativa. Si nosotros no tenemos histórico, por ejemplo, de cuántas veces se vulneró la base de datos el año pasado, por darles un ejemplo, pues no tendríamos una percepción real de cuál es la amenaza, de cuál es la vulnerabilidad, de cuál es la probabilidad que tendríamos de que esto pasara, ¿verdad? Entonces tendríamos que pasar con un análisis cualitativo. Eso recuérdense que queda a discreción del dueño de la información decir, bueno, yo creo que esta sería la probabilidad y este sería el impacto y pues algo más cualitativo. El truco acá es ir evolucionando este análisis de riesgo poco a poco. De repente al segundo o tercer año de ir evolucionando ya podríamos decir, bueno, el año 1 tuvimos esta cantidad de hackeos, el año 2 esta cantidad de hackeos, el año 3 esta cantidad de hackeos, el impacto de las pérdidas económicas fueron $100,000, $200,000. Entonces podemos ir migrando esto de algo cualitativo a algo más cuantitativo, ¿verdad? Donde podemos ya empezar a hablar de números y podemos llevar nuestro análisis de riesgo pues al siguiente nivel, ¿verdad? Y bueno, eso es todo por hoy, amigos. Espero les haya gustado y nos vemos muy pronto.